Bueno, ¿sí descansaron? Más o menos, no responden. Todavía nos queda un día más de su presencia, de su palabra, de lo que Él quiere hablar en medio nuestro. Y no sé ustedes, pero yo estoy muy expectante de lo que el Señor va a soltar el día de hoy. Así que sacuda al que tiene al lado y dígale, prepárate, que todavía hay más. Primero quería arrancar dándole las gracias a todos por estar en este lugar. Eh, no se los digo solamente como por haber organizado este encuentro con el Señor y todos juntos haber respondido, sino realmente sé que cada persona que está acá respondió a una invitación del Señor. Y sé que el Señor se está tomando en serio el sí que ahorita estábamos cantando. Por eso quiero darles gracias, porque sé que hay una generación que se está levantando, que está respondiendo al Evangelio y nosotros somos parte de esa generación. Amén. Así que gracias por estar acá. Bueno, hoy quiero compartirles, este es un mensaje que Dios puso en mi corazón hace 6 meses cuando organizamos qué iba a pasar en este reino. Y literalmente el título de esta charla es necesario que Cristo reine. ¿Ok? Repita conmigo, es necesario que Cristo reine. Repítalo una vez más, es necesario que Cristo reine. Ok, ya es el tercer día, ya estamos un poco más en confianza, así que voy a abrirle una intimidad mía. No mía, de mi matrimonio. Y pedí permiso para contarlo, porque si no después me meto en problemas. Junto con Vicky, con mi esposa, en diferentes situaciones y circunstancias, nosotros llevamos un año y un par de meses casados. Tenemos un dicho que molestamos, incluso desde novios lo hacíamos, y cuando vamos a hacer algo siempre nos preguntamos como, ¿es necesario? Sí, en diferentes contextos lo hemos hecho, no sé, armando una maleta para irnos de viaje y nos miramos como, ¿vas a llevar esto? ¿Es necesario? ¿Vieron? Para las mujeres todo es necesario. Es muy difícil, es muy difícil convencerlas que no van a usar toda esa cantidad de zapatos, es muy difícil. Dígalo. Y solemos tener una conversación alrededor de estas cosas, o no sé, uno va de compras y uno dice, yo siempre cuando voy a comprar, yo digo, yo necesito, no sé, se me dañó esta camiseta, voy por una camiseta y voy por eso. Mi esposa es más de, no, vamos a mirar a ver qué hay. Y vamos caminando y empieza a ver y empieza, eso lo necesito, eso también lo necesito. No, esto es una estrategia de marketing. No sé si usted sabe, pero en el marketing lo que se busca es crear necesidades que no existen. Y es la forma en la que nos hacen consumidores, nos hacen adictos, no en un mal sentido, pero como que te plantean que hay un producto que, ¿cómo es posible que llevas viviendo X cantidad de años y no lo tienes? Y eso es una estrategia muy buena de marketing, pero esto nos lleva a una pregunta real que en esta generación es difícil de responder, y es, ¿qué es verdaderamente necesario? El año pasado nos invitaron junto con mi esposa a Costa Rica. ¿Dónde están los de Costa Rica? Miren eso, todos ellos vinieron desde Costa Rica para recibir lo que estaba. Démosles un aplauso a ellos. Muy bienvenidos, es su casa. Y pasó algo muy curioso. Nosotros hacíamos vuelo Bogotá-Panamá, Panamá-Costa Rica. Y en el vuelo de Panamá, de Bogotá a Panamá, nos encontramos con unos amigos que yo conozco, creo que como hace 17, 18 años, que son cubanos. No sabíamos que íbamos en el mismo vuelo. Ellos iban de Bogotá a Panamá y luego de ahí agarraban de Panamá a Cuba. Ellos, por gracia del Señor, ya hoy en día viven en Bogotá, tienen ciudadanía colombiana, y hace creo que 3, 4 años que ellos no iban a Cuba.
y nos encontramos ahí en el vuelo. Justo estaban en la fila de adelante nuestra, nosotros no sabíamos y fue una sorpresa hermosa. Y ellos hace 3, 4 años que no iban a la isla. Yo les pregunto como, ¿y saben a lo que van? Y esto, y como que tenían muchas dudas. Yo le pregunto a él, ¿y van a volver? ¿Los van a dejar salir? No sé si usted conoce un poco el contexto de lo que está pasando en Cuba y la situación tan difícil que ellos están viviendo. Y él me dice, no sé, vamos a ir por 4 días, pero no sé si volvemos, porque no sabemos qué vaya a pasar. Gloria a Dios, volvieron, se abrieron las puertas, ellos fueron para llevar alimentos. ¿Cuántos creen que el alimento es una necesidad básica? Y van y llenan sus maletas de puros alimentos, tortillas, etcétera, etcétera. Llevan un montón de cosas básicas que para nosotros tal vez es de todos los días, para ellos es un lujo. Y el 25 de diciembre, en Navidad, estuvimos en casa de mis padres compartiendo. Y ellos nos empezaron a contar la realidad como está hoy allá en Cuba. Y cuando uno escucha esas historias de que lo que te vale la comida de un día es el salario de 2 meses y es insostenible, todo el mundo está mirando cómo sobrevive, porque ya ni siquiera es vivir, sino en la isla están mirando todos cómo sobreviven, no hay alimentos, no hay recursos, no está llegando absolutamente nada. De hecho, hace poco vi un reel que me impactó mucho, porque unos cubanos agarraron ni siquiera era una lancha, era un bote de remo, se fueron al mar y estaban tratando de pescar un tiburón para poder comer. Y estaban los cubanos en el mar empujando al tiburón hacia la barquita porque era lo poquito de carne que podían conseguir para llevarlo a la isla y alimentar a su familia. Y la situación está muy grave. Y en esas conversaciones, o personalmente me pasa, uno siempre sale como muy confrontado, ¿no? Porque estamos muy cómodos. En Colombia no tenemos una realidad así como la que están viviendo en Cuba. Tenemos acceso libre a los alimentos y demás. Y uno cuando escucha estas historias siempre se confronta, ¿no? Y sale esta pregunta. Wow, con cuántas cosas que vivimos tal vez no son tan necesarias. Damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha dado, pero sí nos confrontan a pensar y sale esta pregunta. ¿Es necesario? Y hoy quiero que podamos con esta perspectiva ir a la Biblia y por eso quiero preguntarte, ¿qué es necesario según la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia explícitamente o implícitamente nos dice esto es necesario? Porque no sé ustedes, yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Este libro contiene la verdad que necesitamos saber en este tiempo. Y si este libro en algún sentido dice esto es necesario, aquello es necesario, yo quiero tomármelo en serio y poner las prioridades necesarias en el lugar que les corresponde para poder responder de la manera correcta. La palabra necesario en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra dei, ¿ok? D-E-I. Y aparece aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento. Se usa en muchos contextos. Perdón, se me cayó la tapa. Bueno. Se usa en diferentes contextos, se usa para hacerle preguntas a Jesús. No sé si tienen su app, ahí les dejé un material. Está muy detallado todo este tema. Pero por ejemplo, se usa en contextos sobre la vida de Jesús. Jesús dijo varias veces, seguro lo tenemos en mente, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra. ¿Se acuerda de esas frases? Cuando le anunciaba a los discípulos que él iba a ir a la cruz, Jesús mismo estaba declarando sobre su vida, esto es necesario para mí. Hay necesidades sobre el Evangelio, por ejemplo. Marcos, me gusta como Marcos 13:7 lo dice. Marcos 13 es un capítulo paralelo a Mateo 24, que es el sermón de Jesús de los últimos tiempos. Mateo 24:14 creo que lo conocemos hasta tal vez de memoria, ¿no? Y este Evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Mateo lo dice más como una profecía de algo que va a pasar, pero me gusta como Marcos lo dice, porque Marcos dice es necesario que este evangelio del reino sea predicado. Marcos dice esto es una necesidad. Hay necesidades sobre el evangelio, hay necesidades sobre las dinámicas de los últimos tiempos y ahorita vamos a hablar un poco de esto cuando Jesús en Mateo 24 versículo 6 está hablando de todas las dinámicas, terremotos, guerras y todo esto. Jesús mismo dice
es necesario que todo esto acontezca. Y hay muchos contextos, podría seguir dándote ejemplos. Jesús siendo niño y los padres le preguntan, ¿tú dónde estabas? Y él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Sí? Y hay muchos contextos y muchas situaciones en las cuales de forma explícita se nos dice que hay necesidades. Y también hay muchos contextos y muchas verdades, como este libro es la verdad, que cuando plantea una verdad está creando una necesidad. Jesús lo que decía y enseñaba como verdades y principios, automáticamente por ser quien lo está diciendo, lo vuelve una necesidad. Como por ejemplo él dice, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue. Si bien él no está diciendo es necesario que tomen su cruz, por el principio que él está enseñando, está dejando que es imposible. Cuando decimos que es necesario, es que sin eso corre riesgo la vida. ¿Sí? Cuando hablamos de los recursos necesarios para sobrevivir, es porque está en juego la vida y la muerte. El destino, el plan, el propósito de Dios. Y hoy quiero que nos enfoquemos en 3 áreas, ¿ok? Estos 3 puntos y estas 3 áreas engloban varios de estos versículos, de estos, sobre todo los explícitos que yo les decía del Nuevo Testamento, estas 100 menciones de la palabra necesario, y quiero que lo agrupemos de alguna manera en 3 áreas. Punto número 1, o en sus materiales la letra A. Es necesario que Cristo reine en mí. Repite después de mí. ¿Es necesario que Cristo reine en mí? Una vez más. ¿Es necesario que Cristo reine en mí? Juan 12, versículos 24 al 26. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ahí lo tienen en su material. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Aquí, en el contexto, Jesús está hablando de él mismo, ¿sí? Y él está anunciando su muerte y hace una parábola, él mismo con algo de la naturaleza. Él dice, para que un árbol crezca, la semilla tiene que caer en la tierra y tiene que morir. ¿Sí? Esto es muy interesante que Génesis 1 y 2 y el capítulo 3, muchos lo llaman el protoevangelio porque están todos los principios del evangelio explícitos en la creación de Dios. Una vez escuché esto que me pareció increíble. Dios predicó el evangelio cuando le dijo a los árboles produzcan semillas del mismo tipo, porque él estaba enseñando que la resurrección viene solo a través de la muerte de la semilla desde Génesis 1. Y Jesús de alguna manera aquí está citando Génesis 1, diciendo, es que mi Padre fue el que ordenó que la semilla tiene que morir para que salga y para que produzca fruto. Versículo 25 sigue diciendo, ahora ya no habla de él, sino aquí nos viene a nosotros, el que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ok, estamos hablando de que bíblicamente hay una necesidad. Sí, yo te estoy planteando un primer punto y es, hay la necesidad, existe la necesidad de que Cristo reine en nuestras vidas. Ahora, ¿esto qué demanda de nosotros? ¿Qué implica que Cristo reine en nuestras vidas? Y Jesús aquí está dejando un principio muy claro. Para que yo reine en tu vida, tú tienes que morir. No podemos convivir juntos. Pablo en Gálatas habla y lo dice en sus palabras, ¿no? Los deseos de la carne y el espíritu son completamente contrarios, o sea, no son compatibles. Lo que viene de Dios y lo que viene de nuestra carne. Y por eso es necesario tomar nuestra cruz, seguirlo y morir. Tengo un amigo que transformó mi vida, un misionero, y él siempre hace este chiste, ¿no? Cuando Jesús dice, toma tu cruz, no es para que te vayas a Disney.
el que toma su cruz es porque va a ser crucificado. Déjame decirte, Jesús no tomó tu cruz, Él tomó la suya. Y para seguirlo nos invita a nosotros que tomemos la nuestra como Él nos dio ejemplo cuando Él tomó la de Él. Pablo va a repetir este principio en Gálatas 2:20, se apropia de esta verdad y él dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verdadero evangelio que nos enseñan las Escrituras demanda una vida de obediencia. Y esa obediencia nos lleva a morir a todo lo que somos, para que verdaderamente Cristo pueda reinar en nosotros. Romanos 10, versículo 8 y 9, dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicaba Pablo a la iglesia de Roma? Creo que todos conocemos este versículo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué dice? Ok, la necesidad de que Cristo reine en nuestras vidas pone en tela de juicio la salvación. Y quiero explicarte lo que estoy diciendo para que no se malinterprete. No sé si alguna vez te has detenido en este versículo, déjenmelo aquí en la pantalla, Romanos 10:9, y te has puesto a pensar lo que esto significa y lo que esto implica. Aquí, de alguna manera, Pablo está resumiendo la forma de ser salvos. Que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Él se levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ese es el resumen de Pablo de cómo acceder a esa salvación. Ahora, si esto es tan trascendente, deberíamos ponerle pausa y pensar un ratito, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, de aquí ha salido la famosa oración de fe, ¿no? Por eso cuando salimos a evangelizar y esto, y se nos ha enseñado, ¿no? Que enseñémosle a las personas que ores: Señor, eres mi Señor, y esto. Pero creo que no entendemos lo que Pablo realmente está queriendo decir. Si esta palabra Señor que confiesa en nuestra boca es una de las claves para ser salvo, para que Cristo reine en nosotros, tenemos que pensar qué es lo que esto significa y qué es lo que significaba para los oyentes de este momento. Esa palabra Señor, déjeme un momento ponerme un poquito técnico. En griego es la palabra Kyrios, ¿ok? Kyrios es esta palabra Señor. Es una palabra en griego. Cuando vamos, es muy importante entender que Romanos, sobre todo estos capítulos 9, 10 y 11, es un mensaje muy fuerte sobre la teología de Israel y del pueblo judío. Y todo lo que Pablo está enseñando en estos capítulos está basado en el Antiguo Testamento. De hecho, más adelante en este capítulo 10 es donde dice cómo irán si nadie es enviado, cómo predicarán si no los enviamos, ¿no? Todo esto. Y termina diciendo: benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y él lo que está haciendo en ese versículo es citar Isaías. Cuando Isaías dice: benditos son los pies de los que en los montes de Jerusalén anuncian el evangelio al pueblo judío. Entonces Pablo, con todo esto, él está enseñando un principio que no era ajeno para el público de esa época. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, cuando la iglesia de Roma escucha que con tu boca confieses que Jesús es Kyrios, ¿qué es lo que ellos entendieron? Porque bíblicamente hay una exhortación muy fuerte de que Dios exhortó muchas veces al pueblo de Israel diciéndoles: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, esto no está planteando simplemente una realidad de algo que tú dices como una frase mágica y ya eres salvo, porque así no funciona el evangelio.
¿Qué es lo que implica decir Jesús es mi Señor? Jesús es mi Kyrios. Y para entender esto tenemos que remontarnos un poquito al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en el periodo intertestamentario por la Septuaginta lo tradujeron todo a griego. Y en hebreo la palabra Señor tiene dos palabras. En griego solo hay una, que es Kyrios. En hebreo hay dos palabras. Una es Adom y la otra es Adonai, que creo que lo hemos escuchado. En hebreo son dos palabras las que nos habla de Señor. Adom hace referencia al señorío de una persona sobre mi vida. Es lo que en el contexto del Antiguo Testamento se usaba mucho para hablar de los que tenían esclavos. Por ejemplo, en Deuteronomio, cuando Dios da la ley sobre cómo tratar a los esclavos y esto, y a los esclavos se les habla de háganle caso a sus señores, háganle caso a su Adom. ¿Okay? Entonces, en el Antiguo Testamento era muy claro saber diferenciar cuando se estaba refiriendo a un señor, a un jefe, a una persona humana que tenía señorío sobre otra persona, y en otro contexto, Adonai, cuando se refería al Señor de señores, ¿sí? A Dios, el Señor Dios. Ahora, esto nos mete un poquito en problemas porque Pablo no tenía el lenguaje en griego para hablar de la diferencia de estas dos. Y nos lleva a la pregunta de, si confiesas con tu boca que Jesús es, la pregunta es, ¿que Jesús es Adón o que Jesús es Adonai? O sea, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? ¿Que confieses con tu boca que Jesús es el Señor sobre todas las cosas? ¿Eso es lo que va a traer salvación en tu vida? ¿O que confieses con tu boca que Jesús es Adón, que es el Señor de tu vida, independientemente a si crees que es el Señor de todo? No voy a entrar en esta discusión y no es para que tampoco perdamos mucho tiempo en esto. Eso lo dejamos para otro día. Pero sí quiero llamar la atención en algo. Yo personalmente creo que es ambas, ¿sí? O sea, tienes que confesar que Jesús es el Señor sobre todo. Pero yo creo que lo que Pablo está queriendo decir acá realmente tiene que ver más con el señorío sobre tu vida. Y déjame explicarte por qué. Cuando, por ejemplo, tú lees el Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que de los que mejor predican el Evangelio son los demonios. Tú vas a ver que Marcos es como todo lleno de acción. Jesús arranca y capítulo 1 ya está liberando un endemoniado, capítulo 2, y hay un montón de endemoniados en Marcos, como que tenía algo con los endemoniados Marcos y los enlistó todos. Y cada vez que Jesús se encontraba con un endemoniado, vemos que los endemoniados le decían, oh Dios altísimo, hijo de David, y empezaban a reconocer que Jesús era Dios, aún más que los hombres de la época. Y déjame decirte algo, los demonios no son salvos. Los demonios sabían reconocer que Jesús era el Señor sobre toda la creación, pero ellos no son salvos. Por eso en la carta de Santiago, él va a decir, ¿tú crees que el Señor es uno? Bien haces, los demonios también. Y la carta de Santiago empieza en un desglose de cómo vivir el evangelio práctico, que no se quede en una fe muerta, sino en una fe que se activa en obediencia como respuesta a un verdadero evangelio. Yo creo que es necesario que Cristo reine en nuestras vidas. Y para que Cristo reine en nuestras vidas es necesario que tomemos nuestra cruz y vivamos una vida de obediencia a su señorío sobre nuestras vidas. Hay unos versículos en los evangelios que a mí me sacuden interiormente un montón, que es cuando Jesús está contando cuando llegue el fin, cuando yo vuelva. Jesús mismo dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, liberamos cautivos. Y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y en otros, esto lo cuenta varias veces y en diferentes evangelios. Y hay un evangelio que hace un énfasis donde él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?
Por eso cuando hablamos de la necesidad de que Cristo reine en nuestras vidas, no estamos hablando simplemente de una frase que repetimos y decimos, Señor, eres mi Señor, eres mi Señor. Si eso no se traduce en la práctica, en una vida de obediencia, no diferenciamos nada del pueblo de Israel, que con los labios lo honramos, pero de corazón estamos lejos de Él. Y perdón ser un poquito crudo y mala onda, pero creo que es necesario que en esta generación se predique el verdadero evangelio. Es necesario que en esta generación dejemos de acomodar el evangelio a lo que nos gusta. Nadie quiere tomar su cruz, nadie, ni siquiera Jesús quería. Jesús en el Getsemaní empieza a llorar y a sudar sangre porque Él no quería tomar esa cruz, pero lo hizo en obediencia. Y gloria a Dios porque lo hizo, amén. Es necesario que en esta generación se predique el evangelio del reino. Y el evangelio del reino parte por decir, hay un rey sobre todo y quiere ser el rey de tu vida. Y aquí no es si quieres ser salvo, es quieres entrar en este reino y cambiar completamente tu vida, obedeciendo sus principios, viviendo de la manera en que Él vivió, tomando tu cruz y siguiendo sus pasos. Esto es lo que Pablo va a resumir en 2 Corintios 5:15, que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el evangelio. Jesús murió para que ya no vivas para ti. Jesús murió para que estando en vida vivamos por aquel que murió por nosotros. Y este primer punto, voy a hacer un paralelo con estas tres áreas. Cada necesidad de las que vamos a hablar es necesario que Cristo reine. Vamos a hablar de tres áreas en donde es necesario que Cristo reine. Y cada necesidad va a demandar una cosa. Y este primer punto, es necesario que Cristo reine en nuestras vidas. Como ya lo dije, demanda obediencia. Demanda obediencia a los principios, a los preceptos, a lo que el Señor nos ha enseñado. Una vez Cristo reina en mi vida, Él nos involucra en algo un poco más grande que nosotros mismos. Y el segundo punto, letra B, dice, es necesario que Cristo reine en nuestras iglesias. Es necesario que Cristo reine en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, en nuestras familias. De forma corporativa es necesario que Jesús tome su lugar. Y hoy no me voy a detener mucho en este punto porque ya muchos han hablado de esto y sé que ahorita en la tarde y en un rato Max y Mariano y todos estos van a profundizar mucho más este tema. Pero incluso el jueves cuando hablé de este tema de la restitución sacerdotal, todo esto está conectado a esta realidad. Es necesario que Cristo reine en medio nuestro. Quiero hacer un énfasis en algo particular. Mateo 21, versículos 12 y 13. Jesús dice, cuenta sobre Jesús. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está. ¿Qué dice? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. La falta de entendimiento de la necesidad de la presencia de Dios en un lugar donde es honrado, desató una ira santa en Jesús que los llevó a voltear mesas y las mesas de aquellos que administraban el templo. Es necesario que la iglesia sea una casa de oración. Es necesario que la iglesia esté centrada en torno a Cristo y no al hombre. Y que de Cristo fluya todo lo que necesitamos de forma horizontal. Es Cristo quien nos conecta con el de al lado. Como Maxi nos hablaba el jueves, Maxi Gianfelici nos hablaba el jueves, el sacerdocio que Dios hoy nos ha encomendado
es primeramente a Dios y en esa relación con Dios conectar con hermanos para construir su reino. Pero el centro tiene que ser Cristo en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestros liderazgos, en medio de todo lo que hacemos como pueblo de Dios. Es necesario levantar casa de oración en las iglesias. Hay tantas cosas que estamos tratando de solucionar hoy en día con métodos humanos que si solo tuviéramos casa de oración, Dios se encargaría de solucionar. Tengo amigos muy cercanos, discípulos, que me han contado el testimonio de cómo sufrían con ansiedad, con depresión, dormían todas las noches, lloraban deprimidos y con esto empezaron a ir a casa de oración, desapareció. Nadie oró por ellos, nadie les predicó, nadie les impuso manos, simplemente tuvieron un encuentro real con la presencia de Dios. Y eso es lo que la presencia de Dios es capaz de hacer en medio nuestro. Por eso es necesario que Cristo reine en medio nuestro. Y la necesidad de que Cristo reine en medio nuestro demanda consagración. Para que Cristo pueda reinar en medio de nuestras comunidades, tenemos que consagrarnos a Él. Tenemos que santificarnos, tenemos que como comunidad crear un lugar de honra. La honra es darle el peso que le corresponde a la presencia de Dios y por consiguiente vivir de tal manera. Es como el mandamiento que Dios da en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Es primero darle el peso de autoridad a los padres, darle esa honra y por ende eso cambia mi manera de vivir. Tenemos que honrar la presencia de Dios en nuestras comunidades y Él va a reinar en medio nuestro. Ahora, para que Él reine en medio de nuestras iglesias, esta necesidad demanda consagración. Me gusta mucho este versículo, Colosenses 1:27. Dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Hace una semana estaba leyendo esto, quedémonos un segundo en el 27, y hubo un detalle que me impactó. Siempre hemos dicho Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero me encanta que en este versículo Pablo lo está haciendo en plural. Él no está diciendo Cristo en ti es la esperanza de gloria, está diciendo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No soy yo solo lleno del Espíritu Santo la esperanza del mundo. Es la iglesia, nosotros todos juntos, llenos de Cristo, que es la esperanza de este mundo. Es la esperanza de gloria en medio del mundo caído que estamos viviendo. Por eso es necesario que Cristo reine en nuestras iglesias. Ahora, esto demanda consagración y Pablo lo sabía. Por eso inmediatamente el siguiente versículo, después de decir Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Pablo va a decir a Él, versículo 28, nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pablo entendía esta necesidad. Pablo entendía la necesidad de que Cristo reine en medio nuestro y por eso él dice, yo me esfuerzo en exhortar, en pastorear, en acompañar, en corregir su forma de vivir, porque el objetivo es que ustedes en consagración puedan sostener la presencia de Dios y podamos a ustedes presentarlos delante de Dios perfectos, como Él es. Es necesario que Cristo reine en nuestras iglesias. Y esto demanda consagración. Es muy interesante que cuando Dios se quería manifestar en el Antiguo Testamento de forma comunitaria, siempre llamó a un tiempo de consagración. Antes de manifestarse, se me viene a la mente Éxodo 19, antes de manifestarse, él dice,
yo los saqué de Egipto porque quería darme a conocer. Va a ser la primera vez en la historia que me voy a dar a conocer a un pueblo. Hasta ahora solo lo he hecho con personas, pero en este momento he escogido un pueblo y quiero darme a conocer a este pueblo. Y Éxodo 19, en el versículo 16, él va a decir, le dice a Moisés, llama a toda la congregación y que durante estos 2 días se consagren, porque yo me voy a manifestar. Y creo firmemente que estos 3 días son un tiempo de consagración, porque el Señor va a derramar su gloria en medio nuestro. Porque es necesario que Él reine en medio de nuestras comunidades. Número 1, es necesario que Cristo reine en mí. Número 2, es necesario que Cristo reine en nuestras iglesias. Y número 3, es necesario que Cristo reine en el trono de David. Este fue el versículo que Dios nos regaló para este año, 1 Corintios 24-25. Dice el versículo 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Leamos una vez más el versículo 25. Pues Cristo, ¿qué dice? Debe reinar. Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es muy interesante que de alguna manera el desarrollo de toda la carta de 1 Corintios tiene este patrón. Tú vas a darte cuenta que en los primeros capítulos, capítulo 2, y esto Pablo empieza a hablar mucho del reinado de Cristo en nosotros. En el capítulo 2 él va a empezar a decir sobre la mente de Cristo y cómo nosotros ya no tenemos nuestra mente sino su mente y cómo Él cambia nuestra manera de caminar y de vivir. Durante casi toda la carta Él se va a enfocar mucho en la iglesia, en la unidad. Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia que sufría muchísimo de divisiones, ¿no? Capítulo 1 es donde están estas discusiones que se daban entre ellos de que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy y él empieza a decir, ustedes no entienden, en esta carta es donde él dice que ustedes son templo del Espíritu Santo y los llama a la consagración. Ustedes son templo, ustedes son habitación para el Señor. Y en toda esta construcción, 1 Corintios tiene 16 capítulos, como el clímax máximo, él dice, Cristo reina en ti, Cristo reina en medio nuestro y nos ayuda a solucionar nuestros problemas como iglesia. Todo esto con el clímax de poder llegar algún día a verlo reinar Él físicamente en la tierra. Y por eso 1 Corintios 15-25 dice, Él debe reinar. Es una necesidad de que Él reine, de que Él vuelva físicamente a establecer su reino literal en medio nuestro. Cristo se va a encargar de culminar el plan del Padre. Cristo se va a encargar de llevar a cabo esto. Y todo esto tendrá cumplimiento pleno en el día del Señor. El gran día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que llegue este día, ayer Maxi nos hizo una línea del tiempo impresionante y Mariano también habló mucho de esto y quiero seguir construyendo sobre esto. La necesidad de que Cristo reine en el trono de David también demanda algo y demanda juicio. Cuando vemos el mundo como está hoy, escuchaba a un autor hace un tiempo que decía, yo no entiendo cómo hay cristianos que no quieren que Cristo vuelva. O sea, ¿acaso les gusta el mundo como está? Violencia, hambre, crisis, pecado, enemistades. Es porque hemos perdido de vista lo que Jesús va a hacer cuando Él vuelva. No hemos entendido que Él va a venir a restaurar
todas las cosas. Pero para que llegue esa restauración plena en el día del Señor, es necesario un tiempo de prueba. Es necesario que muchas cosas sucedan en el mundo antes de que Él se manifieste, porque es el escenario que Jesús mismo se está encargando de orquestar para que su venida haga que todo ojo le vea y declare: Él es el Señor. Mateo 24, versículo 6, va a decir: ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen. ¿Por qué? Es necesario. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Jesús está enseñando y está diciendo: es necesario que todas estas dinámicas sucedan para que yo vuelva y ponga mi trono en Jerusalén. Estoy preparando un escenario mundial para manifestar mi gloria de una forma que nadie ha visto y que ninguna generación que ha pisado la tierra ha contemplado. No sé ustedes, yo quiero ser esa generación. Yo quiero ser esa generación que lo ve volver. Y como Pablo, y por eso amonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es una necesidad pasar por un tiempo de prueba. Este pastor judío Asher, él enseña algo muy simple que creo que resume el reino de Dios de una forma increíble. Él dice: el reino de Dios es un mundo perfecto con gente perfecta. Así de simple. El reino de Dios es un mundo perfecto con gente perfecta. Y él hace el chiste diciendo: a Dios le toma 6 días arreglar el mundo, pero 6,000 años arreglar el corazón del hombre. Un mundo perfecto con gente perfecta. Y para que llegue el mundo perfecto con gente perfecta, tiene que haber un periodo de prueba antes de que eso se manifieste. Tiene que haber un periodo de prueba para la creación. Para que el mundo sea perfecto, el mundo tiene que pasar por prueba, pero también tiene que haber un periodo de prueba para el pueblo escogido de Dios. Ayer Mariano habló de este versículo, Hechos 14, 26 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: ¿qué? Es necesario. Como arrancamos diciendo, tenemos que tomarnos en serio lo que la Biblia dice que es una necesidad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el mundo perfecto con gente perfecta. Para entrar en el mundo perfecto con gente perfecta que Dios va a venir a establecer, tenemos que pasar por prueba. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 17. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro escribe, de hecho él arranca la carta diciendo a los expatriados, a las personas que a causa de la tribulación no están en su tierra. Él arranca así la carta y empieza a decirles: hey, ¿por qué se sorprenden por ser perseguidos? No se sorprendan. Es completamente normal. Si vives el evangelio, es normal. No es cosa extraña. Versículo 13 sigue diciendo: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación, esa palabra es la palabra apocalipsis en griego, en el apocalipsis de su gloria, cuando Cristo vuelva y se manifieste, se regocijen con gran alegría. Si ustedes, sigue diciendo, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él
es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Aquí lo que Pedro está diciendo es, vea, si usted sufre por el evangelio es glorioso. Si usted está sufriendo por robar, por estarse metiendo en lo que nos llaman, no entendió el evangelio. Pero él va a decir, pero, versículo 16, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? Qué manera de empezar la carta, Pedro, ¿no? Es necesario un tiempo de juicio, un tiempo de prueba, un tiempo de padecimiento para que seamos refinados y podamos estar preparados para recibir el reino en su gloria. Daniel también va a hablar de esto. Daniel 11, 33 al 35. Dice, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Aquí Daniel está hablando del periodo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio antes de que Cristo regrese. Nos gusta la primera parte del versículo, no nos gusta la segunda, ¿no? Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Amén. Gloria a Dios, yo quiero ser uno de esos. Pero esos mismos durante muchos días caerán a espada, a fuego, en cautiverio y despojo. Ahí ya no hay tanto ánimo. Cuando caigan, recibirán mucha ayuda. ¿Qué dice? Amén. Y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Pero vean el propósito de esto, versículo 35. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El propósito de un tiempo de juicio para que Cristo venga y establezca su trono en el trono de David es ser refinados, purificados y emblanquecidos. Apocalipsis 19 dice que la novia se ha vestido de lino fino. Hay una novia preparada para el novio. Y la forma en la que la novia va a estar lista para recibir al novio que está viniendo cabalgando entre las nubes es a través de un periodo de prueba que la va a refinar, purificar y emblanquecer. Si no pasamos por ese tiempo como iglesia, no vamos a estar preparados para recibirlo en su gloria. Necesitamos de un tiempo de presión sobre nuestras vidas. Maxi Ceravica, no sé si va a hablar de esto ahorita, más tarde, pero el jueves en la mañana en la reunión de pastores él da un ejemplo que aplica mucho a esto, que tiene que ver con un submarino. Un submarino en la superficie, si tiene alguna grieta, no afecta, va a flotar, va a estar bien, pero en la medida en que el submarino empieza a descender, la presión empieza a aumentar y cualquier grieta que haya en el submarino lo hace implosionar. Y esto es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita un tiempo de mayor presión. La iglesia necesita más presión. ¿Para qué? Para ser refinados, emblanquecidos y purificados. Cuando tú ves la iglesia de Medio Oriente y las iglesias que están viviendo persecución y tienen que tener sus dinámicas de forma escondida, pero tú ves el estilo de vida de estos creyentes, es impresionante.
Tú ves el evangelio que ellos practican y es impresionante. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Un poquito antes de lo que leímos ahorita de Primera de Pedro, él vuelve y sigue en esta narrativa diciendo: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando Cristo aparezca. Nuestra fe tiene que pasar por pruebas para que sea refinada como el oro para el momento en que Cristo va a aparecer en las nubes. Es necesario que Cristo reine en el trono de David, y para que esto pase es necesario un tiempo de prueba. ¿Por qué es necesario un tiempo de prueba? Ya hablamos: refinarnos, emblanquecernos, purificarnos. Pero esto no se queda ahí. El objetivo de que todo este proceso pase tiene una razón de ser. Cristo está viniendo a reinar. Y es necesario que haya un reino de sacerdotes para Él, preparado y consagrado. No sé si puede ir pasando el equipo. Lo que Jesús va a venir a establecer no entra en nuestras cabezas. No llegamos a imaginarnos lo glorioso que va a ser cuando Jesús vuelva. Hay tantos versículos. Mariano hablaba ayer de que hay 150 capítulos en la Biblia que están dedicados a hablar de estas temporadas, de todo lo que va a pasar antes del regreso de Cristo, todo lo que va a pasar durante el regreso de Cristo y todo lo que va a pasar después de que Cristo regrese, reine 1000 años, y aún después, cuando Él haya acabado con todos los enemigos y entregue el reino de Dios a su Padre. Hoy el Padre está preparando una novia para su Hijo. Y el Hijo va a volver y le va a preparar una familia al Padre, para que Él venga, para que Él descienda y Él sea todo en todos. Es necesario que Cristo reine. Y quiero terminar leyendo unos pasajes que me fascinan. Pueden ser de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Apocalipsis 21. Voy a leer desde el versículo 22. Sentía en mi corazón poder leer este texto, porque a veces cuando logramos visualizar un poco, porque esto es solo un poquito de lo que Cristo va a hacer, cuando logramos visualizar un poco lo que Jesús va a establecer, nuestro corazón se llena de esperanza. Y podemos entender que su plan es increíble. Como Pablo en Romanos 11, cuando él tiene un destello del plan de Dios sobre el pueblo judío, y él dice: tu plan nadie te lo enseñó. Eres un genio, Dios. En nuestras palabras, ¿no? Un crack. Y creo que esta imagen que Apocalipsis 22, 21, 22 nos narran, el jueves estoy hablando un poco de Génesis 1 y 2, como estos capítulos donde todavía no había pecado en el hombre. Y vamos a la imagen final en Apocalipsis 21 y 22, donde volvemos a ver que ya no hay pecado. Y quiero que leamos esto juntos. Apocalipsis 21, 22.
No sé si lo tenemos en la pantalla, lo voy a leer directamente de la pantalla. No vi, aquí está Juan cerrando esta revelación que Jesús le da y dice: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Pues sus puertas nunca se cerrarán, pues allí no habrá noche. Este movimiento de adoración día y noche se acaba, porque ya no va a haber noche, va a ser movimiento de oración de día y para siempre. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, y el que practica abominación, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está todo lo que te acabo de compartir. Cristo reinando en nosotros, en medio nuestro y de forma física reinando. Si continuamos, capítulo 22. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a cerrar este tiempo leyendo estos versículos juntos. Que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Wow. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y este versículo 4 es impresionante. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Te animo ahí que cierres tus ojos. Que juntos podamos clamar: es necesario que tú vuelvas, Jesús. Es necesario que tú reines.